Buenos días, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que Desco organiza cada semana. Esta mañana estaré a cargo de moderar la jornada programada para hoy, martes 8 de abril del 2025. Hoy dialogaremos sobre las movilizaciones en tiempos de Boluarte. Esto a propósito de recientes movilizaciones hechas en Lima principalmente, como respuesta al asesinato de Paul Flores, vocalista de un reconocido grupo de cumbia, que convocó no solo a ciudadanos y ciudadanas de la clase media limeña, también estudiantes, universitarios, colectivos y organizaciones políticas, sino también a varios artistas que se autoconvocaron para denunciar los hechos de violencia de los que vienen siendo víctimas. Si bien estas iniciativas lograron una censura tardía del infame ministro del Interior Santibáñez, la ola de criminalidad sigue en incremento, provocando una nueva jornada de movilización, esta vez convocada por trabajadores del sector transporte. Para ahondar en estos y otros temas, nos acompaña Marisa Glave. Ella es socióloga y tiene un máster en gestión de políticas públicas. Marisa ha sido 2 veces regidora de la Municipalidad de Lima y una vez congresista de la República. Tiene experiencia en gestión pública, incidencia política, desarrollo rural y urbano, género y descentralización. Además, ha sido investigadora en el Grupo Propuesta Ciudadana, en el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y Cooperación. Marisa ha sido consultora de diversas fuentes cooperantes y es investigadora asociada en DESCO. Gracias, Marisa, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra por 30 a 40 minutos. Muchas gracias, Jocelyn. Muy buenos días con todas y con todos. La invitación que hace Desco para el análisis de coyuntura hoy era tratar de hacer una reflexión sobre cómo se ha ido comportando la movilización ciudadana en el tiempo de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, creo que lo primero es recordar lo que ha sido el periodo más intenso y creo que más marcante de, el periodo de gobierno de la señora Boluarte, que es el tiempo que se conoció como el estallido social, digamos, entre diciembre del 2022, cuando la señora Boluarte asume la presidencia de la República después del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la vacancia que produce el Parlamento, hasta agosto del 2023. Este es un gráfico trabajado por Ramón Pajuelo. Hay un texto muy bueno de él en el último Sepia. Y hay otro texto también de Eduardo Bayón sobre la situación, digamos, del mundo rural y lo que va pasando en el mundo rural alrededor también de estas movilizaciones que vale la pena revisar. Acá básicamente lo que quiero es mirar, digamos, cómo hubo un periodo de alta intensidad. Estos son acciones colectivas de protesta diarias en el país. Pajuelo divide, digamos, este periodo en como 4 olas. La primera ola de protestas se suceden desde el mismo 11 de diciembre, digamos, tienen un pico hacia el 15 de diciembre. Es un momento de muy alta intensidad de movilización social en distintos puntos del país, particularmente en el sur andino, y tiene como estampa dolorosa lo que ocurrió en Ayacucho, ¿no? La masacre en Ayacucho cierra, digamos, esta primera ola de protestas contra la señora Dina Boluarte. Un segundo momento, también muy intenso, como ven ustedes, con una densidad de movilización diaria muy fuerte a nivel nacional, está marcado por las protestas en Juliaca y lo que ocurre en Puno en particular, también en realidad en todo el sur andino, eh, que marca un conjunto de protestas que mezclan el rechazo a la señora Boluarte y también la solidaridad, ¿no es cierto?, por los distintos, digamos, crímenes producidos por las Fuerzas Armadas y la policía como parte de la represión a las protestas contra el gobierno de la señora Boluarte. Una tercera y cuarta ola, digamos, que identifica a Pajuelo, son los momentos en los cuales la movilización intenta llegar a la ciudad de Lima con un poco más de intensidad. Durante este tiempo, evidentemente, hubo también protestas en la ciudad de Lima, pero eran protestas más militantes, por ponerles algún tipo de apelativo, digamos, ¿no? Más compuestas por representantes de algunos gremios y de partidos políticos que salieron claramente a oponerse a este pacto de gobierno entre la señora Boluarte y quienes habían perdido, digamos, las elecciones. Sin embargo, quedó claro en el imaginario popular y además en la opinión pública en su conjunto que
las masivas y grandes protestas ciudadanas. De hecho, hay imágenes muy importantes de Puno o de Ayacucho, en distintas ciudades, no solamente en Juliaca o en Huamanga, ¿no es cierto?, con ciudades enteras tomadas, con una gran cantidad de manifestantes, pero eso no llega a impactar a la gran prensa nacional y no le hace ninguna cosquilla a la señora Boluarte ni a quienes están en el pacto de gobierno. Entonces, se comienza a generar esta idea de la toma de Lima, ¿no? La necesidad de llegar a la capital y que en la capital se exprese una movilización que finalmente pueda poner en jaque al nuevo régimen constituido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ahí es probablemente uno de los temas que más se han debatido y también se han debatido aquí en Coyuntura. Este es un gráfico que Eduardo Bayón usa en el texto que les cuento de Sepia, de Omar Coronel, eh, donde lo que va quedando claro, ¿no es cierto?, es la alta dispersión de agendas en ese momento y la alta fragmentación de actores sociales. O sea, hay el Comando Unitario de Lucha, que si quieren es como que lo más clásico del espacio de organización, donde está la CGTP, ¿no es cierto?, uno de los principales gremios de trabajadores. Y luego está por otro lado el CONULP, que es el Comité Nacional Unificado de Luchas, que era una nueva organización que intenta sumar a distintas organizaciones más de izquierda de base, espacios regionales. Está el FENAT, en fin, el espacio de los profesores que son contrarios al SUTEP. Ustedes saben las tensiones que se produjeron en las izquierdas también con la elección de Pedro Castillo. Pero si ustedes lo que ven finalmente acá en este gráfico es la poca unidad en la bandera, ¿no? O sea, hay quienes piden la libertad de Castillo, hay quienes piden el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente, hay quienes piden el adelanto de elecciones, digamos, y lo único que podría identificarse como elemento común de las distintas agendas en ese momento es la salida de Boluarte y la sanción a violadores de derechos humanos. Todo lo demás son agendas que representan a sectores de quienes estaban finalmente intentando estos momentos de la famosa toma de Lima. Pero la dispersión de agendas no es lo más complejo, sino en realidad la fragmentación entre los actores sociales y la alta desconfianza, ¿no es cierto? No tenemos una gran foto, ¿no es cierto? Una foto de la toma de Lima de una movilización masiva. Lo que tenemos es puntos en distintos barrios de la ciudad, San Isidro, Miraflores en algunos momentos, en la avenida Javier Prado, algunas partes del centro de Lima, porque estas convocatorias no lograron ni siquiera un único punto de concentración. Es decir, la desconfianza entre los distintos actores y la mutua descalificación generó que la movilización no pudiera ni siquiera tener un elemento común de presencia física, ¿no es cierto?, colectiva simultánea, ¿no? Parte del problema de la debilidad del impacto que tuvieron estas movilizaciones. Resultado de esto hoy, ¿no es cierto? O sea, el 2025 es que lo que tenemos es ya, ¿no es cierto?, esos procesos de criminalización operando, ¿no? O sea, no hay sentencia alguna ni proceso formal realmente de acusación contra ninguno de los policías o militares responsables de los más de 49 muertos en el país, civiles, digamos, a manos de las fuerzas del orden en un proceso de represión muy grande, sino lo que tenemos es la condena a 4 jóvenes, ¿no es cierto?, de la comunidad de Cuyo Grande, sentencia de 6 años de cárcel por protestar, ¿no es cierto? Una protesta que fue muy disruptiva, con elementos incluso violentos, pero que para muchos, ¿no es cierto?, no merece evidentemente que 4 jóvenes terminen sentenciados, además, en un proceso que ha sido bastante cuestionado. Pero esto es un resultado real y que desaparece casi incluso de la discusión, ¿no es cierto?, sobre la movilización y quienes pagan las consecuencias, los altos costos sociales de lo que significó el estallido social, son las comunidades campesinas o las familias directamente involucradas de las personas que están en este momento sufriendo procesos de criminalización y de sanción por parte del Poder Judicial. Este periodo se cerró, ¿no es cierto? Después de estas olas, 4 olas de las que habla Pajuelo, digamos, queda en latencia y se reduce hasta cierto punto en la posibilidad de acción de familiares de víctimas, ¿no es cierto? Las convocatorias, las acciones de visibilidad en los años siguientes, incluso ahora, digamos, entre diciembre del 24 y marzo del 25, las principales acciones que han estado en Juliaca o en Ayacucho o en la misma ciudad de Lima han estado asociadas a los familiares de las víctimas.
quienes han intentado y despliegan actividades importantes, acciones colectivas importantes que intentan tender lazos entre las distintas áreas en las cuales hubo territorios, en los cuales hubo este tipo de represión, pero que no han logrado convocar a una movilización masiva y grande o que trascienda, ¿no es cierto?, los círculos en los cuales ellos están. Luego tenemos otros episodios de movilización durante el tiempo de la señora Boluarte, probablemente en octubre del año pasado, con mucho más visibilidad, los paros de transportistas, ¿no es cierto? Estos paros de transportistas claramente vinculados, como nos ha recordado Jocelyn, al tema de la extorsión, a la discusión que hay alrededor del aumento de la criminalidad, una criminalidad que valdría la pena quizá convocar a alguna persona que nos pueda ayudar a reflexionar aquí en Desco sobre cómo está avanzando, pero ya no estamos ante el crimen organizado macro, ¿no es cierto? Digamos, de grandes bandas criminales encargados de procesos de extorsión, eventualmente a grandes capitales, sino que lo que tenemos es una fragmentación, ¿no es cierto?, de pequeñas bandas, pequeños grupos de extorsionadores vinculados al sicariato. En algunos casos incluso dicen que, o sea, 400 soles puede costar pagar a un sicario, la vida no vale nada, ¿no es cierto? Que terminan siendo los que han tomado por asalto cualquier emprendimiento económico en sectores populares, ¿no es cierto? Porque están instalados en Lima Norte, están instalados en San Juan del Urigancho y en Lima Este, en parte en Lima Sur, no tanto, pero también hay algo de esto. Y entonces, claro, hay algunos actores particularmente afectados, en este caso el sector transporte, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto en la ciudad de Lima, pero también en ciudades como Trujillo, que también han tenido momentos importantes. ¿Cuáles son los temas de este tipo de movilización? Bueno, han sido acciones intermitentes, ¿no es cierto? Muchas contundentes, importantes, pero intermitentes. No han tenido posibilidad de sostenimiento. Han sido particularmente en Lima Metropolitana, en Lima Norte, con mucha fuerza, y en Lima Este también, pero tienen problemas de articulación. Incluso aparecen gremios paralelos, algunos negociando con el propio gabinete de la señora Boluarte, intentando, si quieren, echar agua fría, ¿no es cierto?, a la movilización en curso, con algunos paros regionales, La Libertad, en el caso de la ciudad de Trujillo, lo más fuerte, con una agenda muy acotada, muy centrada en el tema de seguridad ciudadana y extorsión, aunque sí han levantado la bandera de que se vayan todos, ¿no es cierto? O sea, digamos, vinculando los problemas de criminalidad y de extorsión a los pequeños emprendimientos con el deterioro de la clase política y en particular de las autoridades que tenemos hoy ejerciendo el poder, ¿no es cierto? Han intentado ampliar, digamos, una red de actores que den soporte a este tipo de manifestaciones. La Asociación de Bodegueros ha en más de una oportunidad salido a dar soporte, a acompañar, incluso a movilizarse en algunas de las convocatorias que han hecho, y también comerciantes de gamarra, ¿no? La última que hemos visto, la hemos visto el día de ayer en Lima Norte, ¿no es cierto? Y es una manifestación que expresa que el problema serio de la inseguridad no se resuelve. Junto con esto, este tipo de movilización, tenemos otro tipo de protestas y de acciones sociales, de movilizaciones ciudadanas en conflictos sociales en entornos extractivos. No han desaparecido, aunque suelen estar fuera nuevamente de la discusión de cuánto impactos tienen o no tienen en el pacto de gobierno, ¿no?, en la señora Boluarte y en el actual grupo de parlamentarios que ejercen el poder en el país. En este año 2025 hemos tenido dos movilizaciones. Una, bueno, no es una movilización, en realidad es un paro sostenido desde febrero en el Valle del Tambo, en Islay, ¿no es cierto?, contra el proyecto minero Tía María, una situación que no termina de resolverse, que está como una especie de congeladora, pero bastante incómoda, ¿no es cierto? Hay distintos especialistas, José de Chávez entre ellos, que han cuestionado el hecho de que ya pasaron más de 10 años de la aprobación del estudio de impacto ambiental y que por tanto requeriría un nuevo estudio de impacto ambiental este proyecto. Sin embargo, la señora Boluarte ha firmado un conjunto de permisos, no queda claro qué cosa va a pasar, y esta protesta simbólica, importante para la población del entorno, que sí está frenando la implementación del proyecto y que pone en jaque hasta cierto punto a Sauder, está aislada, no está logrando ni siquiera trascender a Arequipa en su conjunto, y por supuesto a la ciudad de Lima no llega, ¿no es cierto?, ni el eco de más de 10 o 15 días de movilización sostenida en esta zona, ¿no? Y luego también hemos tenido a final de febrero
y en algunos días de marzo protestas en Tambo Grande contra un nuevo proyecto minero, el Algarrobo. Hay, en fin, escenas de la congresista esta, ya me olvidé, la fujimorista, firmando simbólicamente, es decir, el intento, ¿no es cierto?, de imponer en este valle, que es un valle que ha resistido, probablemente es el valle más simbólico de resistencia contra el extractivismo, que finalmente, nuevamente, parece estar amenazado con un nuevo proyecto minero, ¿no? Estas movilizaciones son muy locales, muy centradas en el espacio mismo donde se desarrolla el conflicto y no están logrando escalar no solamente a hacer movilizaciones más nacionales, sino que no están entrando en el debate de la opinión pública, de discusión, digamos, más nacional. Y finalmente, lo que nos ha medio convocado y que creo que es lo que habría que intentar reflexionar es, bueno, qué cosa pasó, ¿no es cierto?, en marzo en la ciudad de Lima particularmente, pero no solo en Lima, y sí creo que esta movilización fue bastante nacional también. Hay distintas ciudades, Piura, no solo Piura, que es de donde viene Paul Flores, ¿no es cierto?, el cantante de Armonía 10, sino Trujillo, también en Huancayo, en distintas ciudades del país se produjo una movilización muy grande que tiene algunos elementos que vale la pena analizar, ¿no? Uno primero es el hecho del detonante, ¿no? O sea, el detonante acá es un personaje popular, ¿no es cierto? Un personaje popular que despierta una simpatía en grandes sectores de la población, que pone en evidencia, ¿no es cierto?, lo que se está viviendo en carne propia en muchos otros, los transportistas entre ellos, ¿no es cierto?, que ayer vuelven a salir, o sea, acaban de matar a un conductor, por favor, con personas dentro de la unidad en la cual estaba en ese momento, ¿no? Entonces, genera una reacción muy grande, se genera una reacción en redes sociales y hay una convocatoria casi espontánea, ¿no es cierto?, a una movilización, donde están los artistas, por supuesto, pero que tiene mucha de esta espontaneidad, ¿no es cierto?, de marea alrededor de esta movilización. Sin embargo, hay un momento en el que pareciera que se iba a frenar la movilización, ¿no es cierto? Los propios artistas de los grupos que habían convocado, ¿no es cierto?, cercanos a Armonía 10, a esta manifestación, dicen no marcharemos, no asistiremos porque se ha politizado demasiado la acción y nosotros buscamos una protección, una protesta limpia e independiente. Esto ha generado evidentemente mucho rechazo, mucho debate, cuestionamiento a quienes plantearon esto, pero está asociado a un par de cosas que son importantes. Uno es, ¿cuál es el objetivo de los convocantes? El objetivo de los convocantes es lograr seguridad, ¿no es cierto? O sea, es lograr medidas concretas que puedan garantizar que por lo menos su desarrollo, ¿no es cierto?, como trabajadores del arte pueda eventualmente desarrollarse sin que su vida corra peligro. Y eso se estaba hasta cierto punto logrando en negociaciones por debajo de la mesa, con la vicepresidenta del Congreso, con la señora Patricia Juárez, y con el propio ministro Santibáñez, ¿no es cierto? Quienes, al ver, digamos, la masiva convocatoria y aceptación, digamos, de esta propuesta de movilización, plantean que, por supuesto, esto va a ser infiltrado, ¿no? ¿Quiénes iban a infiltrar esta manifestación? Los caviares. En fin, ya no infiltran los terroristas, ahora infiltran los caviares y terminan supuestamente politizando la manifestación. La manifestación finalmente se dio. Los propios grupos musicales al día siguiente dijeron que sí iban a asistir porque la manifestación era evidente que tenía mucho más fuerza que cualquier tipo de temor, ¿no es cierto?, que se hubiera planteado, que hubieran intentado colocar sobre el tema de la politización y la infiltración caviar. Y esto trasciende, ¿no es cierto?, cualquier convocatoria puntual. Quienes hayan ido a la manifestación habrán visto que tenía un carácter muy disperso, muy diverso también. Si bien estuvieron presentes partidos políticos y organizaciones políticas y varias organizaciones de sociedad civil que clásicamente se manifiestan y que suelen ser quienes convocan ese tipo de protestas, eran una minoría, no controlaban la manifestación, la manera en la que se moviliza finalmente la ciudadanía en esta protesta es una manera bastante más espontánea incluso, y claro, absolutamente contundente, pero queda ahí, ¿no es cierto? Tiene un impacto muy fuerte si el señor Santibáñez es censurado incluso antes de que la protesta se concrete, ¿no es cierto? Porque el Congreso en la mañana censura al ministro Santibáñez. Muchos pensaron, me incluyo, que esto iba a
diluir la fuerza de la movilización, que podría eventualmente incluso volverla puramente, digamos, simbólica, con algunas personas participando en la toma de la calle, pero no, fue igual de contundente y masiva. Y lo que sí ha marcado eventualmente es que la presión ciudadana sí se sintió en el Parlamento, ¿no es cierto? Se siente además a tal punto que ahora tenemos un momento en el que tenemos 4 ministros con mociones de interpelación puestas en el Parlamento. Eh, la ministra de Inclusión Social, el ministro de Educación, el ministro de Salud, una cosa vergonzosa lo que ha pasado pues con el tema de los sueros, ¿no es cierto? Y la situación de cuánto control hay del tipo de medicación que se usa en el país. El ministro de Transportes también estaría interpelado. La ministra de Inclusión, con todo el problema que se tiene sobre Caliwarma, o el nuevo nombre que le pusieron del programa que ahora ya también se diluyó, pero que tiene que ver con la falta de respeto con nuestros niños y nuestras niñas en el tema de la alimentación, ¿no es cierto? Con finalmente un premier que ya formalmente tiene fecha de interpelación y que será probablemente materia de la próxima sesión del análisis de coyuntura, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí? En fin, creo que hay que hacerse algunas preguntas, ¿no es cierto?, sobre la movilización, la nueva movilización que hay para adelante, ¿no? La primera sería es lo que hemos visto alrededor de la convocatoria de artistas y de distintas organizaciones más activistas por la muerte de Paul Flores en marzo. ¿Es una excepción o estamos ante la apertura de un nuevo ciclo? ¿No es cierto? Hay quienes tienen la expectativa de que esto suponga un nuevo momento, ¿no es cierto?, de despertar ciudadano, de movilización. Yo creo que hay que ser un poco más cautos. Sí me parece importante el que haya existido esa movilización, que haya sido masiva y contundente, que haya permitido una expresión ciudadana de hartazgo, pero me da la impresión que no podemos decir que estamos ante un nuevo ciclo, y eso tiene que ver con que no existen actores coordinados con una agenda común que convoque hacia algo, ¿no es cierto?, que nos pueda llevar a algo que pudiéramos llamar como una especie de movilización o de movimiento ciudadano que convoque, ¿no es cierto?, a una reacción frente al régimen, frente al Estado, frente a lo que está ocurriendo en este momento en el país. Con lo cual, pareciera más una excepción que la apertura de un nuevo ciclo. Una segunda pregunta es si realmente estamos ante una fisura en el bloque de gobierno que pudiera llevar a la vacancia de la señora Boluarte. Varios han recordado que el año pasado el señor Cerrón dijo en abril, ¿no es cierto?, termina el periodo de la señora Boluarte. Y claro, lo decía por 2 elementos que eran ya discutidos por varios, ¿no? El primero es ¿cuál era una de las razones para mantener a Boluarte? Que si se vacaba a la presidenta en el año 23, ¿no es cierto?, en ese contexto del estallido al que hicimos referencia al inicio de la exposición, eh, podríamos haber tenido la exigencia ciudadana de no solo un adelanto de elecciones presidenciales, sino un adelanto de elecciones generales, ¿no es cierto? Y por tanto el cierre del Parlamento. Y entonces un Parlamento que no quiere irse, que quiere quedarse a como dé lugar hasta el 2026, necesitaba sostener a Dina Boluarte. Bueno, esa necesidad termina con la convocatoria de elecciones. Una vez que se convoca al proceso electoral, ya no se puede cerrar el Parlamento. Es decir, ya si es que la señora Boluarte fuera vacada, pues simplemente hay que ir hacia adelante a un proceso electoral y sería el curso que tenemos ahora. Con lo cual, la posibilidad de la vacancia sí se abre, pero yo no creo que sea una certeza. Es decir, creo que sí es una posibilidad, pero no me da la impresión que es algo que esté de todas maneras determinado. Mi impresión es que estas interpelaciones que estamos viendo ahora en el Congreso, estas 4 posibles interpelaciones, más la que vamos a tener del premier Adrián Sen, son más un intento de algunas de las fuerzas políticas de desmarcarse de la señora Boluarte y entender que la carrera electoral ya empezó. Y empezada la carrera electoral, nadie quiere cargar con el peso pesado de Dina Boluarte, su gobierno y su incapacidad, porque el problema de fondo que tenemos es la incapacidad para brindar el elemento más básico, que es la seguridad de los peruanos y de las peruanas, ¿no? O sea, el no poder tener certeza de que la policía funcione mínimamente para brindar elementos básicos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿quién va a cargar con esta mochila, ¿no? Y eso genera grietas más que
en relación con la propia Boluarte, entre los propios actores del pacto, ¿no es cierto? Es decir, Renovación Nacional, el partido del señor Aliaga, ya se está dando cuenta que la manera de golpear al fujimorismo va a ser también desmarcándose, ¿no es cierto?, de la señora Boluarte hasta cierto punto y tratar de cargarle al fujimorismo la responsabilidad de lo que pasa con este gobierno. Entonces, sí hay fisuras, ¿no es cierto? Fisuras además que muestran que estamos ante un eh, nuevo momento. Y el nuevo momento en realidad, más que marcado por la movilización social que vimos, importante, insisto, realmente importante porque fue masiva, contundente y permitió mover, aunque sea un poco el avispero, ¿no es cierto? Lo que está cambiando el panorama ahora es la convocatoria del proceso electoral y la inexistencia aún de alianzas claras entre los partidos políticos como bloques electorales y, por tanto, otra vez, esta escena en la cual todos y todas, ¿no es cierto?, son, digamos, contendores, ¿no es cierto? O sea, son representantes de distintos intereses electorales que se expresarán a lo largo de este año. Esa es mi impresión de lo que quería yo poner para compartir ahora. Bien. Gracias, Marisa, por este repaso que, si bien no solo ha analizado los últimos hechos en torno a las movilizaciones ciudadanas, sino también ha sido como un refrescón de aquellos momentos hitos, ¿no? Que significaron también eh, un impacto significativo para el pacto. Bueno, en todo caso, es momento de que de quienes nos acompañan ahora puedan levantar sus manos o abrir sus micros para que puedan hacer las consultas o hacer algún aporte adicional. Si tienen también algún inconveniente, pueden dejar sus consultas por el chat. Bien, Armando, adelante. Gracias, José, para variar. Agradeciendo a Marisa la muy interesante presentación, ¿no? Y que da para varias reflexiones. Yo tengo dos puntos para preguntar. Uno es respecto a si lo que está sucediendo, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Con el gobierno de Boluarte, en términos de las movilizaciones, con respecto a lo que sucedió, digamos, otro ejemplo cercano, como fue el caso del breve gobierno de Merino, ¿no? Si esto es una confirmación o constatación de lo que se dice de que si Lima no se mueve, no pasa nada, así de simple, más allá de todos los discursos y movilizaciones que puedan darse y que seguimos siendo básicamente un país donde el centro político, económico, social y demográfico finalmente sigue estando en Lima, ¿no? Y ese es una primera comentario, ¿no? Que me gustaría una reflexión sobre eso. Y el segundo es sobre la información que tú presentaste muy interesante respecto a las movilizaciones de las organizaciones, y ahí mi pregunta va, ¿qué capacidad hay de saber qué es lo que hay detrás de la sopa de letras, para decirlo de alguna manera? Es decir, que en esta clase de situaciones surgen, ¿no? Organizaciones, ¿no? Que ciertamente, y no vale, no se va, hay que mencionar casos específicos, de organizaciones que uno sí reconoce que tienen una trayectoria, un arrastre, digamos, un capital popular de movilización de organización, pero también muchas veces la impresión que hay de que surge una sopa de letras, de que uno no sabe qué es lo que hay detrás y que muchas veces eso enturbia, ¿no? Con sus agendas y con sus movilizaciones, sus posiciones, a veces la constitución de una agenda mayor, más consolidada y que en realidad detrás no existe nada realmente sustancial en términos de capacidad de arrastre, de convocatoria, de organización y otros. Entonces, me gustaría un poco una reflexión sobre eso, especialmente en el desafío de tratar de entender quiénes son los actores que se están moviendo y qué es lo que realmente hay detrás de esos actores, ¿no? Gracias. Sí. Vamos con la respuesta mientras esperamos otras consultas. Gracias. A ver, sobre la primera pregunta, ¿no? Sobre el tema de Lima y el impacto, digamos, de las movilizaciones nacionales. Ahí escuchan a mi pequeño que también está saludando a Desco. Y el impacto de las movilizaciones nacionales, ¿no? Yo creo que hay tres temas o tres factores que son importantes a la hora de ver, digamos, el impacto que hay, ¿no? Uno tiene que ver con cuánto en jaque pones a los actores que toman decisión y que tienen poder político, en todo caso, para la toma de decisiones, ¿no?
Y ahí hay un elemento físico de la presencia del Ejecutivo y del Parlamento, ambos en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, están físicamente en la capital, ¿no es cierto? Si estuvieran físicamente en Juliaca, lo más probable es que habríamos tenido alguna, digamos, algún resultado diferente, ¿no es cierto? Porque hubiese sido imposible siquiera que pudieran entrar a una oficina pública, dada la manifestación y la contundencia de la manifestación, ¿no? Hay un elemento territorial que tiene que ver con dónde están ubicados y eso eventualmente marca un elemento clarísimo, que es que mientras Lima siga siendo un espacio tranquilo, territorialmente, físicamente, bueno, no hay mayor problema. La señora Boluarte no pudo viajar, Armando, ¿no? O sea, recordemos que en fin, o sea, algunas de las celebraciones más simbólicas del Bicentenario han sido casi por Zoom, ¿no? O sea, o han sido en salones en Palacio de Gobierno y no han sido en los territorios donde ocurrieron los hechos más marcantes de la historia del Perú, porque la señora no podía pisarlos, ¿no? Porque si los pisaba, evidentemente iba a existir un nivel de protesta que no iba a poder ser contenida. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Que tiene que ver con el espacio geográfico. Otro tiene que ver, pues, evidentemente con digamos, el poder alrededor de la opinión pública y dónde están concentrados los medios de comunicación. O sea, miremos nosotros la cobertura de la prensa a la manifestación que hubo por el tema de nos están matando o no queremos morir, dependiendo del hashtag que uno vaya a seguir, de la protesta por el tema de la muerte de Paul Flores, el ruso, digamos, de Armonía 10, versus digamos, cualquier seguimiento de prensa a algunas de las manifestaciones por los aniversarios de las muertes y de las masacres durante el gobierno de Boluarte, ¿no es cierto? O sea, no hay mínimo de comparación, por más que han sido importantes, en particular la que hubo entre diciembre del 23 y enero del 24, ¿no es cierto? Fueron manifestaciones muy fuertes, muy duras, de conmemoración y prácticamente no salieron en la prensa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa cubre la prensa nacional? Lo que ocurre en Lima, ¿cierto? Eso es lo que se cubre con mucha más fuerza frente al otro y por tanto, a la hora en la que se transforma eso en imaginario, termina teniendo un peso mayor, ¿no es cierto? Y la tercera también tiene que ver con dónde está la economía. O sea, tú paras algunos territorios, por eso probablemente cuando para Ica, ¿no es cierto?, hay mucho estrés porque paras a la agroexportación, cuando paras algunos puntos de Trujillo también, cuando paras la ciudad de Lima generas también mucha tensión sobre el tema económico, pero en otros lugares no. O sea, si son entornos que no son extractivos, la verdad es que paren, ¿qué cosa va a afectar? Va a afectar la microeconomía, ¿no es cierto?, la economía del bolsillo de la gente. Y entonces el impacto que tiene sobre, ¿no es cierto?, los decisores es menor. Entonces, sí, pues lastimosamente el centralismo en todos sus sentidos, desde el espacio físico, desde el lugar de la toma de decisión y el lugar de la economía, termina marcando que si Lima no termina entrando en esto, pues no logra avanzar, ¿no? Y sobre la sopa de letras, bueno, es algo que suele ocurrir, ¿no? El problema es que cada vez es más cascarón, o sea, digamos, es muy normal que para determinado tipo de espacio o coyuntura se cree una plataforma que articula, que unifica algunas luchas, ¿no? El problema ahora es que estas plataformas que se crean, en particular las que se crearon después del estallido, digamos, en el devenir del estallido, son finalmente plataformas antagónicas, ¿no? O sea, es como yo creo esto porque lo otro que tiene el título de nacional no me representa, ¿no? Y entonces hay un cuestionamiento a lo otro nacional, pero desde un conjunto de organizaciones que también tienen cuestionamientos en sí mismas, ¿no? O sea, hay que recordar, por ejemplo, que varios de los representantes, comillas, regionales, luego fueron cuestionados en sus propias regiones por organizaciones provinciales que decían ustedes no tienen derecho a tomar la decisión que han tomado de distintas convocatorias o agendas que supuestamente eran prioritarias para la movilización, ¿no? Entonces, la sopa de letras creo que no dice mucho, salvo que miremos con claridad la capacidad que tienen de convocatoria real, ¿no? Y hasta ahora no lo están logrando. Gracias, Marisa. Eduardo, adelante. Gracias. Gracias, Marisa, por la presentación. Ahora, yo, para las preguntas y comentarios que quiero formular, voy a concentrarme en dos de las preguntas explícitas, implícitas, que salen de tu texto y de tu presentación.
La primera tiene que ver con la movilización del 21 de marzo. ¿Es la apertura a una nueva época o es, digamos, una excepcionalidad? Pregunta que, en fin, se han hecho varios y que formalizó, si la memoria no me falla, Omar Coronel. La pregunta es pertinente porque la movilización del 21 deja una gran lección, ¿no es cierto? Y la gran lección que deja eh, está ligada a un público que participa en la misma, que no es un público que ha participado tradicionalmente en ningún tipo de movilización. Desde la convocatoria son, digamos, los grupos de cumbia, absolutamente costeños, absolutamente modernos, en la dimensión comercial a clientes de un determinado mundo, yo diría, bastante distante del mundo más tradicional de la izquierda, y son grupos que hemos visto en las campañas vinculados a los partidos de derecha, en concreto al Fujimorismo, en concreto a Renovación Popular, en concreto a Avanza País, ¿no es cierto? No fue casual que Patricia Juárez los reuniera varios de ellos con un alto jefe de la policía para tratar de impedir que participen en la marcha, ¿no es cierto? Ofreciéndole seguridad y develando, hay que decirlo, el lado más positivo de la movilización, el temor que de pronto despertó en el Congreso, que eventualmente podía ya tener decidido sacrificarlo a Santibáñez, pero que ciertamente eh, no esperaba que se produjera la convocatoria que vino, porque intuían que podía haber una movilización distinta a las anteriores. Y creo que esa diferencia explica por qué fracasan en su intento de anatemizarla como caviar o como terruca. Y fracasan en el intento porque hay una presión de distintas gentes y de las redes sociales que siguen a estos grupos sobre el sentido de la protesta. Y por lo tanto, yo creo que se trata de un hecho que tiene dos caras, ¿no es cierto? Tiene una cara que demuestra que no es ninguna movilización por libertades democráticas, no es ninguna movilización contra una determinada manera de ejercer la política y de mirar el país. Digamos, la demostración más clara de eso es que en la movilización yo conté por lo menos 5 carteles que llevaba la gente a favor de Bukele, ¿no es cierto? Y conté una enorme cantidad de carteles, es verdad que a la retaguardia de la movilización, que exigían asamblea constituyente y que se vayan todos. Pero son dos discursos radicalmente distintos, son dos discursos que no van a converger. Y sin embargo, es más o menos claro que se produjo en la práctica un acuerdo elemental, un acuerdo básico, un acuerdo mínimo, que tiene que ver con el malestar social y con un orden de cosas que no puede seguir así, ah, porque, digamos, la sociedad pierde por todos lados. Y ese es el límite. Lo positivo es la demostración de que la calle eh, entendida de una manera más amplia, tiene un poder y una capacidad que atemoriza a la coalición autoritaria, ¿no es cierto? Y sí, haces bien en recordar en relación a la pregunta de Armando, en fin, que Boluarte tuvo que lanzar sus discursos del bicentenario frente a un grupo de niños, que son las audiencias víctimas que ha encontrado porque le producen menos miedo, porque los policías son más grandes. Ya.
Entonces, ahí hay un tema y me gustaría que ese tema lo desarrolles. Y hay un segundo tema que a mí me llamó la atención, que indicaría un cierto, aunque tardío y lento aprendizaje de las izquierdas, y no solo de las izquierdas que estuvieron ahí, sino de los grupos políticos y de las organizaciones sociales y los activistas de la sociedad civil, que simbólicamente aparecieron como una retaguardia. Es decir, ni la competencia por encabezar la marcha, ni de alguna manera la competencia por aparecer como los fuertes o los cantantes. Es decir, un cierto ejercicio de tolerancia que no se había visto en las otras movilizaciones y que es parte de la desarticulación de alguna manera que has descrito. Ya, ¿qué tipo de reflexión te merece ese hecho en términos de los desafíos y de las posibilidades que pueden haber para la política y para quienes han estado, en fin, movilizándose desde diciembre del 2022? Perdón, del 2022, sí, del 2022. Este, Me da la impresión que hay ahí algunos elementos importantes a pensar, que ojalá los empiecen a pensar quienes han estado en una lógica distinta y equivocada desde mi punto de vista en el último tiempo. Muchas gracias. Adelante, Marisa. Bueno, digamos, agradecerle a Eduardo, ¿no? Por lo que ha planteado, que es un poco lo que intenté señalar en la parte final sobre las preguntas que lancé, digamos, ¿no? Para ponernos a reflexionar sobre lo que significa o ha significado esta manifestación y qué cosa es lo que podemos mirar hacia adelante, ¿no? Una primera cosa que planteaba Eduardo y que creo que valdría la pena mirar es eso. ¿En qué momento hemos marcado la contundencia en la calle? ¿No es cierto? O sea, ¿en qué momento la calle ha sido suficientemente fuerte, ¿no es cierto?, como para generar tensión en el bloque de gobierno y que está además acompañado, insisto, con este marcador de aguas, digamos, que son las convocatorias a elecciones y que tiene que ver con cuánto el bloque de poder puede seguir sosteniendo la inoperancia de este régimen, ¿no? La incapacidad de este gobierno. Y tiene que ver con un elemento clave y es que a ver, el tema, la agenda, digamos, principal de esta movilización es una agenda que resulta transversal, ¿no es cierto? Es una agenda transversal porque está afectando a muchas personas de distintos sectores, con distintas experiencias de vida, digamos, pero que terminan juntas padeciendo exactamente lo mismo, que es el avance de la criminalidad, la extorsión, el sicariato, ¿no es cierto? Que es un dato muy difícil para el país. Es decir, digamos, si vemos datos de INEI o si vemos algunas de las principales páginas que dan, digamos, que observan la situación de la criminalidad, entonces vamos a mirar, ¿no es cierto?, que el salto en denuncias sobre extorsión o sobre sicariato ha crecido en algunos casos más del 50% de un año para otro, ¿no es cierto? O el número de muertos violentos se multiplica, sobre todo en el último año, ¿no? En el 2024, y tiene que ver pues directamente con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, ¿no? Una mezcla de cosas, entre ellas la crisis de gobierno que estamos viviendo. Entonces, es una agenda transversal, pero que yo creo que ha tenido la fuerza que ha tenido porque la convocatoria también ha sido una convocatoria muy, ¿cómo decirlo? O sea, es una convocatoria de personas muy ciudadanas, muy no marcadas hacia algún sector en particular. O sea, y eso tiene un lado potente porque ha llamado a gente muy distinta, como dice Eduardo, habían carteles de Bukele, habían carteles con pena de muerte, por supuesto, habían carteles con defensa de derechos humanos, es decir, una agenda muy diferente entre políticamente, ¿no es cierto?, de quienes estaban eventualmente ahí, pero todos presentes con una misma consigna, ¿no es cierto?, alrededor de estamos en una situación tan precaria que no podemos dejar de movilizarnos. El tema es qué va a pasar con los actores sociales y si van a poder, políticos sociales, ¿no es cierto? Y si pueden tener la fuerza de mirar, ¿no es cierto?, esto con posibilidad de actuar hacia adelante.
yo también estoy de acuerdo con Eduardo con que hay un respeto a la manifestación y estuvieron en la parte de atrás, no estuvieron en la parte de adelante, no pretendieron encabezar la manifestación, pero por un mix de cosas, porque también los hubieran votado si es que hubieran intentado encabezar esa manifestación, es decir, quedaba muy claramente marcado que digamos, las organizaciones de sociedad civil y los actores políticos más tradicionales íbamos a acompañar, ¿no es cierto? O sea, eran actores que estaban sumándose y que con respeto se pusieron en la parte de atrás, ¿no? Y entonces eso creo que ha sido bueno como señal, digamos, de respeto a la manifestación, pero también marca claramente que se saben que no son capaces de una convocatoria similar en un contexto como en el que estamos, ¿no? Y no sé si han tenido una reflexión sobre qué cosa es lo que significó y cuál es la agenda para adelante. O sea, ahí yo tengo duda, ¿no? Sobre todo porque ya estamos encima con el nuevo contexto, que es el contexto de elecciones, y no pareciera haber calado lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, a finales de marzo, con esta gran movilización, con el comportamiento que están teniendo hoy en el escenario electoral, ¿no es cierto? O sea, nuevamente hay como un desfase, ¿no? Es como que si estuvieran viviendo nuevamente en su ombligo, en sus propios procesos internos, en sus propias decisiones internas, sin capacidad de dialogar con esta sociedad que ha tenido la capacidad de saltar y por lo menos expresar públicamente el malestar. Gracias, Marisa. ¿Alguien más que desee intervenir? Si me permite, Jos. Sí, Mónica, adelante. Gracias. Marisa, muchísimas gracias primero por la exposición tan clara, tan reveladora, eh, por las respuestas que has brindado después de las intervenciones de Armando y Eduardo, creo que han sido fundamentales, ¿no? Mi comentario, más que una pregunta, porque las preguntas las has planteado tú muy claramente y creo que son aquellas que debemos hacernos para la reflexión, iba por el lado de em, el tipo de manifestaciones que vemos ahora, ¿no? Bien has señalado tú que em, las manifestaciones tienen un cariz distinto, la gente, los políticos o los movimientos políticos tradicionales la miran con respeto, no se atreven a encabezarlas porque no están en capacidad de hacerlo, eh, tampoco es que van a ser bien aceptados, y creo que una de las razones fundamentales es la desafección de la ciudadanía por la política, ¿no? Uno de los mensajes clarísimos en esta última manifestación es: no queremos que esto se politice, esto no es un acto político, cuando en realidad, donde confluyen más de una persona o más de una idea que se pone en debate y que exige y que demanda, es ya un acto político, ¿no? Per se, o sea, hacemos política permanentemente, tomamos decisiones y toda nuestra vida está marcada por eso, ¿no? Nuestras exigencias frente a un Estado que no responde es también una exigencia política, por más que quieran decir esto no es una manifestación política. ¿Qué ha pasado con estos actores que antes se reconocían como actores políticos cuando ejercían su derecho a la demanda, a la movilización? Ahora simplemente reculan ante una situación de esta naturaleza y quieren desmarcarse de la política porque ven la política como un hecho ahora sucio, un hecho corrupto, un hecho que está manchado por intereses muy particulares que no tienen nada que ver con las exigencias de lo que los distintos sectores quieren. Es cierto que hay agendas absolutamente diversas, ya lo mencionaste tú, gente de diversos sectores, de diversa índole, finalmente tienen un punto en común. Tengo que demandar justicia, tengo que demandar derecho, no importa cuál. O sea, todos son tocados de alguna manera por la ineficiencia del Estado ante las justas demandas que hay, ¿no? Y ahora, pues no sé, el país está que hierve y creo que no tiene bien un cauce por donde conducirse, ¿no? Si vemos todos los días las noticias, más allá de aquellas que son producidas por las personas, ¿no? Delincuentes, bandas organizadas, el crimen, el sicariato, la extorsión, en fin, qué sé yo, está todo el flagelo que viene con la naturaleza, es decir,
todos los días son puentes que se desploman, carreteras que están bloqueadas, huaicos que arrasaron los pobladíos, es decir, y ves a la gente tratando de cruzar los ríos entre lodos y piedras, a los estudiantes arriesgando su vida para poder llegar a clases donde les van a dar alimentos malogrados. Es decir, por donde tú mires, la situación es realmente caótica, ¿no? O sea, ¿qué falta para que todos estos elementos que aparecen tan dispersos se aglutinen y hagan ver que tenemos que hacer política de alguna manera, ¿no? Ahí mi comentario. Gracias, Marisa. Gracias, Mónica. Yo creo que esa idea de que no se politice la manifestación fue una idea que se intentó implementar o imponer o colocar, en todo caso, desde el pacto de gobierno, desde la señora Boluarte y sus ministros, desde el fujimorismo, la señora Patricia Juárez y compañía, pero creo que no logró instalarse, Mónica. Yo diría más bien por el contrario, que si tú ves incluso las entrevistas de los propios músicos, el mismo día de la manifestación, cuando deciden que sí quieren participar, o después de la manifestación contundente y que les preguntan qué esperan, en fin, qué sé yo, algunos medios, lo recuerdo además mucho en RPP, que tenía este discurso en algunos de sus locutores de, bueno, han dicho que la politización, no sé qué, y me da la impresión que la reacción de los propios seguidores de estas bandas, ¿no es cierto?, de estos grupos musicales, que rechazaron o sea, digamos, el momento de no vamos a ir porque se ha politizado, se revierte rápidamente. Eso estuvo solamente en la noche y al día siguiente las propias organizaciones musicales deciden participar porque su propio público les dice, oigan, ¿cómo van a frenar esta expresión tan fuerte de rechazo a lo que ha ocurrido por una supuesta politización, ¿no es cierto? Entonces, si después tú lo ves, incluso varios de los chicos, escuché sobre todo a uno de los de Armonía 10 y a uno de Aguamarina que decían, bueno, esto de la politización, la verdad es que nosotros sí estamos expresando un tema ciudadano que termina siendo político, ¿no es cierto? Y además muchos de los carteles y de las expresiones en la propia marcha era, esto es un acto político, ¿no es cierto? Es decir, estamos haciendo una expresión. El problema es que siendo, o sea, digamos, creo que sí quedó claro al menos, y además el impacto que ha tenido la manifestación y el temor del propio Parlamento y la decisión del Parlamento de censurar a Santibáñez y de comenzar a marcar una distancia con Boluarte, dejan totalmente claro que la capacidad de movilización de la ciudadanía es un hecho político, ¿no es cierto? Y que marca una agenda política, que puede cuestionar a un régimen como el que está ocurriendo ahora. El punto es que esto no está luego expresado en términos de la política, ¿no es cierto? De las propuestas de organizaciones políticas o la capacidad de estas organizaciones políticas de recoger, ¿no es cierto?, el malestar y construir liderazgos que puedan ser reconocidos legítimamente y que puedan, hasta cierto sentido, canalizar, ¿no es cierto?, el malestar social hacia demandas políticas concretas que terminen, ¿no es cierto?, en el impacto en el proceso electoral. Eso es lo que yo diría que finalmente falta. Y sobre lo otro, claro, tú dices, ¿no? O sea, o sea, no sé, no puedo salir en transporte público, me pueden matar, se puede caer, puede haber un desastre, el niño no puede ir al colegio porque va a terminar intoxicado y puede terminar en una unidad de cuidados intensivos donde le pongan un suero que lo mata, ¿no es cierto? O sea, es decir, una situación de precarización de la vida enorme, ¿no es cierto?, de las y los ciudadanos. Y esto, creo, está, claro, ¿por qué no está ya una protesta? ¿Por qué no han salido padres y madres de familia a una protesta masiva diciendo cómo es posible que nuestros niños estén comiendo cosas malogradas a nivel nacional? O sea, basta, ¿no es cierto? Protejamos esto. Y me da la impresión que tiene que ver con que el caso de Paul Flores y lo que pasó alrededor de esta movilización tan grande es que la víctima termina siendo alguien que encarna un sentir popular, ¿no es cierto? Ante la ausencia de liderazgos que aglutinen, que agreguen, que permitan una concentración de la dispersión que tenemos en la ciudadanía y que generen una unidad de identificación, la muerte de una persona así de visible terminó generándolo. Pero claro, por eso es excepcional, o sea, ese momento ocurre con esto y ahora otra vez baja, ¿no?
porque seguimos sin tener elementos de agregación que permitan la construcción pues, de un pueblo, ¿no es cierto?, que se moviliza y que defiende elementos básicos de la vida, que creo que es la parte más triste de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La ausencia de esta posibilidad de agregación, la inexistencia de liderazgos con legitimidad para empujarla y la poca capacidad de los actores políticos para leer el momento y la situación en la que estamos y articular este malestar sobre propuestas concretas. Gracias, Marisa. No sé si haya alguien más para hacer alguna consulta, algún aporte. En todo caso, yo, justo con lo último que mencionabas, Marisa, recordaba que hace algunas semanas estuvimos con Hernán Maldonado y analizando las derechas, y entre el análisis que él compartía con nosotros y nosotras, mencionaba que justo la izquierda, uno de sus talones de Aquiles, históricamente que ha tenido, o en todo caso de un tiempo a ha sido que no ha sabido capitalizar esta agenda por la seguridad ciudadana, ¿no? Y contrariamente a esto, la derecha sí lo ha hecho, ¿no? Y recordaba también que justo en las movilizaciones que ha habido en torno al asesinato de Paul Flores, uno de los personajes que está como que sabiendo capitalizar esta agenda, esta demanda, es este personaje Carlos Álvarez, ¿no? Que ya se pinta como candidato y que también va de la mano con esta agenda de la buquelización, ¿no? Entonces, de cara al escenario electoral, que ya, bueno, como bien has mencionado en tu exposición, ya se ha convocado, ¿cómo nos pinta ahora esto, ¿no? Eh, Quizás tus comentarios eh, ahí. No Gracias. entendí bien, ¿la presencia de las derechas en estas protestas? Sobre la debilidad de la izquierda en capitalizar esta agenda y cómo es que, contrariamente a ello, la derecha se ha sabido, y uno de esos ejemplos es Carlos Álvarez, que si bien él se pinta como un personaje que no es de derecha ni de izquierda, pero en lo concreto podemos entender hacia dónde gira su participación política, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que merece un debate largo de coyuntura. Y Jocelyn, digamos, no sé, Pedro Stefanoni ha publicado hace relativamente poco, no sé si el año pasado o el anteaño, un libro que se llamaba Si la rebeldía pasó a ser de derecha o algo por el estilo, poniendo, digamos, los ejemplos de estas derechas en América Latina y en Europa, digamos, comillas, extrema derechas, ¿no es cierto?, más disruptivas, medio antisistema, digamos, ¿no es cierto?, que aparecen contra... Él hablaba mucho también de la situación de Argentina, ¿no?, como Milei habla contra la casta, ¿no? O sea, contra lo instituido, el poder formal, en fin, qué sé yo, y un poco como el rechazo y el malestar ciudadano a la situación en la que se encuentran muchos de los estados y la precarización de la vida, no logra ser, si quieres, absorbida ni empatada por las organizaciones políticas de izquierda y terminan siendo las derechas las que han ido empatando con esta rebeldía, ¿no? O sea, otro de los casos que se plantea mucho, por ejemplo, en este análisis es lo que pasa en París, ¿no es cierto? Y en Francia en particular sobre los chalecos amarillos y sobre si es que eventualmente esta reacción de la clase trabajadora, ¿no es cierto?, en contra de determinados tipos de políticas europeístas termina siendo canalizada por partidos de derecha, en particular partidos de derecha extrema, ¿no? Entonces, que terminan siendo, si quieres, maneras en las cuales las fallas del sistema democrático, las fallas de la manera en la que hoy funciona el modelo económico, ¿no es cierto?, generan huecos que la izquierda no está logrando canalizar y que terminan siendo canalizadas por extremas derechas, ¿no? Claro, no es un fenómeno peruano, digamos, es una cosa que está pasando en varios territorios, pero me da la impresión que acá en el Perú tenemos un problema adicional, ¿no? O sea, yo sí creo que hoy las izquierdas en plural están afectadas por su incapacidad de resolver su posición frente a Pedro Castillo. O sea, es decir, hay una agenda compleja que además divide mucho a las izquierdas alrededor de
la figura de Pedro Castillo, su situación actual, ¿no es cierto?, su carcelería, el devenir hacia dónde va, qué significó su intento de golpe de Estado o no, ¿no es cierto?, qué genera recelo, resentimiento, incapacidad de resolver además un segundo punto que es la vinculación de las izquierdas con, comillas, la democracia, cómo se entiende, ¿no es cierto?, o no se entiende esa relación institucional, y perdidos en un debate, me da la impresión a mí, de radicalismos, desaparece la capacidad de tener una propuesta programática refrescada, una propuesta programática que responda a las necesidades más urgentes del país hoy, ¿no es cierto? Y ese es el que me parece a mí el límite más serio. ¿Por qué? Porque creo que la derecha no tiene solución, Jocelyn, sobre el problema de la inseguridad. O sea, si uno escucha a Carlos Álvarez, ¿qué cosa dice? Que la pena de muerte, que el estado de emergencia, que los militares en las calles. A mí me van a disculpar, pero los militares ya están en las calles y el estado de emergencia es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, ya ese 1, 2, 3, ¿no es cierto?, de vamos a militarizar, vamos a hacer estado de emergencia y vamos a reprimir más, ya está puesto en marcha por la señora Boluarte, ¿no es cierto? Incluso han elevado penas para distintas cosas. Sí, lo único que no hay es pena de muerte, pero ese discurso, la verdad es que tampoco cala en el fondo en el tema de cómo se va a resolver el problema de la seguridad, ¿no? Pero, claro, es un discurso que ante el vacío, porque yo creo que el problema es la ausencia de otro discurso, ¿no es cierto? Ante la ausencia de otro discurso, ese discurso llena, ¿no es cierto? Y es el que aparece como el que finalmente tiene una propuesta y una idea de lo que se tiene que hacer. Y la buquelización es casi como, en fin, se vuelve como una especie de eslogan vacío, ¿no es cierto? Puedes llenar con cualquier cosa eso, ¿no? Pero intenta marcarse pues hacia un sector, digamos, de la derecha en una lógica pues de punitiva, penalista, represora, ¿no es cierto?, que va hacia ese lado. Me parece que no va a tener del todo resultado, o sea, no creo que sea la solución y no creo que sea masivo. El problema es el silencio. A mí lo que sí me preocupa es el silencio de los otros sectores, de la izquierda en su conjunto, de la izquierda democrática en particular, eventualmente de un centro que pueda tener una propuesta concreta sobre uno de los temas que hoy evidentemente, según las últimas encuestas, incluso la encuesta del IEP última, marca evidentemente la agenda de la mayoría del país, ¿no? O sea, ¿qué cosa se va a proponer frente a eso? Gracias, Marisa. ¿Alguien más que quiere intervenir? Veo a Beto con su cámara prendida. Beto. Buenos días a todos y a todas. Me parece que el problema principal es que la izquierda no tiene dónde acumular fuerzas como antes. O sea, en la década de los 70, 80, la izquierda tenía estructuras, eh, eh, actores, digamos, donde podía acumular fuerzas. Había obreros, sindicatos y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hoy día no hay dónde acumular fuerzas. O no hay los mecanismos que uno pueda pensar. O sea, esta es una izquierda que no piensa, digamos, en el sentido de cómo acumular fuerzas para producir hechos políticos, no para ganar las elecciones, que es la diferencia, ¿no es cierto? O sea, la izquierda no produce, no tiene enemigos, tampoco, ¿no? Salvo el fujimorismo, que ya está un poco gastado, además, ¿no? Ahora el fujimorismo. Entonces, por lo tanto, no hay mecanismos, o sea, no tienes una izquierda, no sé si viste el debate de censura el ministro del Interior, cómo insultaba la derecha a la izquierda, ¿no? La poca izquierda que hay. ¿No? Y nadie le respondía. Hicieron un rollo paralelo, digamos. O sea, ellos no debaten con la derecha, no tienen adversarios, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto me parece porque si la izquierda hiciera hechos políticos, podría politizar, podría ponerse como, por ejemplo, una huelga de hambre, como fue el año 79. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿No es cierto? O sea, tiene que imaginar nuevas formas de lucha,
Y la marcha, en mi opinión, eh, 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 finalmente es un mecanismo de la reiteración, ¿no? O sea, no te genera, ¿Un mecanismo de qué, perdona, Beto? se reitera, pues, ¿no es cierto? Entonces, no te genera un hecho político, ¿no? O sea, acá es una satisfacción que has marchado, pero no es un mecanismo, ¿no es cierto? Y creo que nosotros mismos, con la teoría de la sociedad civil y todo lo demás, hemos ido apartando a los partidos de la política. O sea, yo siempre me he quejado por qué la Comisión de Derechos Humanos tiene que encabezar todas las marchas, ¿no? Porque las pone neutras, ¿no? O sea, es cierto que la responsabilidad es de la izquierda, pero me parece que justamente el problema es ese, ¿no? O sea, es una izquierda que no polemiza, que no se para en el pupitre, que no sale a la calle, en fin, ¿no? O sea, y los partidos son incapaces de unirse para hacer una marcha, por más que sean 500 personas, y provocar un hecho político. Entonces, parece que ese es uno de los motivos, ¿no? O sea, de los motivos. Y yo creo que, y finalmente, y el otro lado, creo que lo que has descrito muy bien como la precarización también te reprime para actuar, ¿no? O sea, como bien dicho, si te vas a una posta te puedes matar por el yodo, y si te vas a un sitio se te puede caer el techo, y si puedes un puente te puedes matar. Todas esas cosas de la precarización, mm, hay que ver cómo afecta a la gente respecto a su protesta, ¿no? También. O sea, me parece que... Entonces yo creo que estamos en la etapa de la descomposición. Es una crisis orgánica, digamos, en el sentido casi gramsciano del término, y que es imposible predecir lo que va a pasar, ¿no? Y que parte también de la incertidumbre. La política está hecha para reducir la incertidumbre, por eso hay reglas, comportamientos, pero esta vez no hay reglas ni forma de comportamiento. O sea, y además porque creo que el tema de la seguridad es un tema muy complicado, no es pues luchar por los aumentos de salarios, es luchar con gente que está armada, o sea, es un sector social que te disputa el espacio, la propia legalidad. Es una cosa muy complicada, fíjense en Italia, ¿no? Años de años peleando contra las mafias, ¿no? Entonces, y el Estado no tiene ninguna capacidad, que debe ser quien las debe liquidar a las mafias, no tiene ninguna capacidad porque la policía está penetrada por la corrupción, en fin, ¿no? O sea, va a salir un artículo sobre, por ejemplo, me decían, el préstamo de gota, ¿no? Que mueve millones de millones de soles. Inclusive muchas veces más que las cooperativas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estamos en una especie de informalidad permanente. O sea, la formalidad es para nosotros, o para un sector pequeño, digamos, el resto vive pues en esa precariedad que es la informalidad. Entonces, y que vive todos los días de eso. Yo creo que mientras no resuelvas ese problema, o sea, primero que no liquides de verdad, o sea, a las mafias, a todas estas cosas, el problema va a seguir, porque la gente está más preocupada para sobrevivir que para vivir, ¿no? Es un poco mi idea, o sea, y quiero insistir en esta idea que la izquierda no pelea, no tiene adversario, no tiene nada. Su discurso es hueco, como dices tú, ¿no? O hueco. Y además, efectivamente, el problema del problema, y es una izquierda, y aquí termino, fíjate, Brisa, que cuando se cayó el muro de Berlín y todo lo demás, la izquierda no debatió como en otros países esos problemas. O sea, no es casual el caso de Pedro Castillo, ¿no es cierto? O sea, que gente que lo sigue apoyando pese a haber hecho un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, te das cuenta que es una izquierda atrasada políticamente, ¿no? No tiene revistas, ¿no? O sea, no tiene, y además los medios, pues es impresionante
el monopolio que tiene la derecha en los programas políticos, en el 12, en el 4, en el 8, en el 7, en el 6, en lo que sea, ¿no? Nunca entrevistan a un tipo de izquierda para que hable sobre los aranceles, tienen que entrevistar a un tipo de derecha sobre economía. Y así sucesivamente, la izquierda no aparece tampoco mediáticamente, ¿no? ¿No? La República francamente es pésima, ¿no? Mejor es el comercio, bien, porque es el nivel es mal que estamos. Bueno, esa es un poco mi reflexión. Entonces, yo creo que la crisis va a continuar, ¿no? Hasta que haya una especie de estallido, ¿no? ¿No? Puede haber un estallido, en mi opinión, o si no, una descomposición, una forma de que tú te das como se diría sociológicamente, una cultura mafiosa, ¿no? Te vas acomodando a ese estado de cosas, ¿no? Que convive con las mafias, pues. Es un poco mi idea, o sea, que yo no veo, lamentablemente, no veo salida. Y realmente es preocupante, o sea, no veo. Y por algo, o sea, digo, pues, 200.000, 300.000 peruanos fuera del país. Huyen, que es la otra forma de protestar, ¿no? Como una joda, protestan con los pies. Entonces, es difícil, o sea, es difícil y me parece que hay que imaginar nuevas formas de lucha. O sea, obviamente la política es un conflicto permanente. Y aquí no se toma como un conflicto, ¿no? Sino como una especie de prédica y curso y todo lo demás, ¿no? Muchas gracias, María, por tu exposición también. Cariños. Adelante, Gracias, Vanessa. Beto. Gracias, Jocelyn. Bueno, yo supongo que ya también para ir terminando, ¿no? Pues estamos un poco Sí. al borde. Bueno, yo, claro, creo que estoy en el mismo ánimo que Beto, ¿no? Que es un poco este, el desánimo más que el ánimo, sobre lo que pasa. Un poco lo que ya dije justo antes de la intervención de Beto en relación a la incapacidad de la izquierda de presentar propuesta, ¿no? Y por tanto un vacío en este tema. Claro, él ahonda y dice ya no solamente es un vacío en esa agenda puntual alrededor de lo que significó esa movilización, sino incluso es un vacío en el propio Parlamento, ¿no? O sea, es decir, que se supone que es a donde vas a debatir, lo que resulta terrible, ¿no? Porque entonces ya hay un abandono de todo tipo de espacio. Eh, Creo que estamos en una agenda electoral ya, Beto. O sea, yo sí, y es quizá una de las cosas me parece que valdría la pena que tengamos, en todo caso, en agenda, en coyuntura en adelante, ¿no? O sea, convocadas las elecciones, porque ya están convocadas las elecciones, ¿no es cierto? Se entra a un periodo diferente, un periodo que además afecta a la sociedad y afecta a los actores políticos. Y para mí uno de los problemas más graves que tiene la izquierda, en general las izquierdas, pero probablemente el sector más democrático, porque también hay una diferencia al interior de las izquierdas, es la ausencia de un liderazgo, Beto. O sea, no haber hecho político ni acción política que genere un suceso político que pueda generar agenda o incidir en la agenda o por lo menos irrumpir en la agenda si es que no tenemos liderazgos con vocación de poder real. O sea, me da un poco la sensación que hay una especie de comodidad casi burocrática con lo que se tiene, un intento de salvar eventualmente inscripciones, la posibilidad de colocar a algunos parlamentarios, pero no existe realmente una vocación de construir una alternativa de gobierno para el país, ¿no es cierto? O sea, y que esté planteándose seriamente la discusión del poder y la posibilidad de entrar en fin, a ganarlo, ¿no es cierto? O sea, socialmente y políticamente. Y entonces, ante la ausencia de liderazgos o de proyectos, ¿no es cierto? Es muy complicado que pueda ocurrir. Ojalá por lo menos veamos espacios de suma, ¿no es cierto?, de alternativas, de por lo menos algunos bloques electorales que puedan sumar a distintos actores, pero si encima vamos a enfrentar ese proceso electoral en la máxima dispersión y tú vas a tener 5 alternativas de izquierdas electorales, bueno, pues, la lágrima, ¿no? O sea, el resultado puede ser pues aún peor, ¿no? Jugándonos además
unas elecciones pues en una tómbola terrible hacia adelante, con elección no solo presidencial y de parlamento, sino de Senado, que va a reconfigurar el sistema de gobierno en el país y que esto está pasando frente a la ciudadanía y no estamos diciendo nada, ¿no? O sea, y eso va a marcar una manera diferente también de cómo se ejerce el poder en el país, ¿no? Pero ya ahí nos estamos yendo a otro tema diferente al que nos convocaba el día de hoy. Encantada de conversarlo en otro momento, pero yo me quedo ahora con el hecho de cuando finalmente existen detonantes que permiten la movilización ciudadana, sí hay temor en la clase política y en los tomadores de decisión. Pero estos hechos son excepcionales hoy por hoy y no existe capacidad de actores sociales y políticos concretos de generar esos hechos y convocar a esas manifestaciones que puedan eventualmente generar un estallido o un cambio, ¿no es cierto?, en la coyuntura, y mi impresión es que más bien vamos al desplome, como dice Eduardo Bayón desde hace un tiempo, o al deterioro generalizado, como dice Beto ahora, ¿no es cierto?, que nos lleva casi a una lógica de convivencia. Beto dice a la convivencia con la cultura de las mafias. Martuchelli, que estuvo por acá el año pasado, hablaba de los tinglados, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Y de cómo eventualmente estos tinglados de lo informal simplemente permiten que el país siga funcionando y que la gente siga estando. Pero claro, en medio de un país donde cada vez actores armados tienen mayor presencia y ponen en jaque, pues, no solamente al Estado, sino ponen en jaque a la gente y a su sobrevivencia cotidiana. Gracias, Marisa, por acompañarnos esta mañana, por aportar también desde tu perspectiva este debate continuo que tenemos en este espacio que tenemos en DESCO.